Esto que ven ustedes y escuchan se llama Calypso y es un tema del último disco de larga duración de Jean-Michel Jarre. No siempre una tiene la suerte de sentarse frente a frente con un hombre tan internacionalmente famoso como Jean-Michel Jarre, francés, nacido en Lyon, hijo y nieto de músicos. Empezó a estudiar música a los 5 años, estudió música clásica en el Conservatorio de París, estuvo en el grupo Music Research Group, después lo dejó, empezó a componer para el cine, para el teatro, para la televisión, anuncios publicitarios. Yo creo que este hombre ha hecho de todo. Hay hitos en su carrera, como tienen todos los grandes, por ejemplo, cuando por primera vez, el 14 de julio de 1979, actuaba en la Plaza de la Concordia de París, en la celebración del Día de la Bastilla. Está en posesión de un récord del Guinness, nada menos que 1 millón de espectadores logró congregar. Jean-Michel Jarre, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido. Vamos a charlar un poquito porque, aunque usted es de sobra conocido, hay muchas cosas, pequeños detalles o a veces grandes detalles que nos gustaría ampliar en este conocimiento que tenemos de usted. Usted estudió música clásica, después se dedicó, podemos decir musicalmente, a la experimentación. Yo no sé si cree que para hacer este tipo de experimentación, este tipo de composición, hay que haber tenido estudios, porque ha habido una época en que los grandes músicos actuales, usted es un músico contemporáneo, pero los grandes músicos contemporáneos, tipo los Beatles, etcétera, había muchos de esto que aquí en España llamamos silbadores, gente que componía de oído. ¿Se puede hacer esto que usted hace sin haber tenido unos estudios? Sí, creo que no existen reglas. Uno puede abordar el tema de la música como quiera. Algunos lo hacen pasando por una escuela y recibiendo una enseñanza clásica, y otros lo hacen de manera instintiva. Creo que, por ejemplo, en el rock and roll de los años 60 hemos visto hasta qué punto no había unas reglas particulares. En lo que se refiere a mí, es una mezcla de enseñanza clásica, de estudios clásicos y experimentación, y también he tocado con otros grupos clásicos. Y yo decía antes que usted empezó a estudiar música a los 5 años, que sus padres eran músicos, que ha vivido la música íntimamente toda su vida. Quizá, no sé si cada etapa de su vida podría estar marcada por una música determinada. Sí, creo que mi abuelo me enseñó mucho, me marcó mucho porque era mitad músico, mitad inventor. Inventó la primera mesa de mezclas hace mucho tiempo, antes de la guerra, y también inventó estos tocadiscos que tenían el altavoz en la tapa, y bueno, pues esto me marcó bastante. Fue el comienzo del 45 revoluciones, 33 revoluciones, y me acuerdo de estos primeros discos que salieron, y eso me dejó bastante marcado. También la música de 2001, Una odisea en el espacio, me gustó mucho, la música de las películas, luego la explosión del rock and roll, y bueno, pues casi todas las músicas, desde Stravinsky hasta los rock and rolls, para mí son todos interesantes. Miles Davis, los Beatles, Guns N' Roses, es decir, todo me gusta. ¿Usted sería capaz de recordar una canción que le uniera a su infancia? Porque muchos tenemos una canción, como decía antes, de cada etapa de nuestra vida, cuando éramos jóvenes, aquella primera que bailamos o aquella primera canción que de pequeños nos entusiasmó. ¿Hay alguna canción? Creo, por ejemplo, no sé, una canción de los Beatles, Yesterday, por ejemplo, algo que marcó no solamente a mi generación, sino a todas. Esto es un ejemplo, hay muchos más. Algunos trozos de canciones de Miles Davis también me han marcado. ¿Hay algún consejo que le dieran a usted en su carrera, al principio de su carrera, que le haya servido particularmente para llegar a ser quien es? Me dieron un consejo, el de no considerar la música como código, notas o solfeo, sino que cualquier sonido procedente de la naturaleza puede convertirse en música. Y esto es una de las grandes lecciones, es decir, considerar la música hoy en relación con lo que hacíamos antes, es decir, el sonido de un tren, el sonido del viento, el sonido de un coche, el sonido del mar, puede convertirse en música si uno lo desea. Es una bella concepción de la música, sin duda, esta, unida a la naturaleza, ¿no? Que lie.
Sí, creo que la música es como el oxígeno, por eso hice un disco que se llamaba Oxígeno. Todos necesitamos algo de oxígeno todos los días, necesitamos música y creo que la naturaleza, el medio ambiente, la música son indisociables. Usted ha realizado conciertos importantísimos, de la celebración de la Bastilla en China, que creo que fue el primer artista occidental que actuó allí. ¿Hay algún concierto que recuerde especialmente, que le haya marcado? Sí. Bueno, he hecho varios conciertos grandes. El de Houston, en América, por ejemplo, fue importante porque era la primera vez que ante 1,5 millones de personas se realizaba un concierto de este tipo. Eso era para celebrar el 25 aniversario de la NASA. También hice un gran concierto en China, pero si me tuviera que quedar con uno, me quedaría con el de mi ciudad natal, Lyon, en Francia, cuando Juan Pablo II visitó la ciudad. Me pidieron que realizara un concierto para la llegada del Papa y el escenario estaba en el mercado, ahí donde yo iba con mi abuela al mercado, y entonces me emocionó mucho encontrarme en esas condiciones, en mi propia ciudad, haciendo un concierto y dirigiendo a toda la ciudad. Justamente eso, lo que quería saber, qué concierto le había emocionado más. Yo no sé si tengo bien, voy a cometer una grosería que con las mujeres suelen cometer casi siempre los periodistas. A las mujeres casi siempre se nos pregunta la edad. Yo no se la voy a preguntar más que nada porque creo, después de verle, que tengo mal el dato. Yo creo que es usted bastante más joven que lo que veo aquí en este papel. Y si no, desde luego, perdón que se lo diga, pero está usted estupendamente, señor Jarre. ¿Cuál es? Muchas gracias. Es que tengo aquí el dato de cuándo usted nació. ¿Lo puedo decir? El 24 de agosto de 1948. Pues nadie lo diría. Permítame que se lo diga. Es la música que le rejuvenece. Vamos a tener que practicarlo todos, aunque creo que será difícil que lo hagamos con el éxito que lo hace y con la capacidad. Un poco de música todas las mañanas cuando uno se despierta es un buen ejercicio. Más estupendo. Bueno, y quizá estar casado con una de las más bellas mujeres de la escena y del cine internacional, Charlotte Rampling. Por cierto, Jean-Michel, ¿qué éxitos le emocionan a usted más, los suyos propios o los de su mujer? Esto es una pregunta difícil. Yo seleccionaría por lo menos uno de cada uno. Si tuviera que elegir, pues no sé, la carrera de Charlotte, tanto como la mía, son particulares, poco habituales. La imagen de Charlotte en el cine es una imagen poco normal, Portero de noche, Stardust Memories de Woody Allen o la película que está rodando ahora en Australia. Son películas muy diferentes, muy poco habituales. Y yo en la música también soy un artista poco habitual. Hago grandes éxitos. Hoy en día estoy haciendo que se llama Image. Y creo que al final todos hemos seguido caminos, bueno, tanto ella como yo hemos seguido caminos diferentes y por eso nos entendemos bien. ¿Quiere decir que este disco suyo, Image, que reúne lo mejor de Jean-Michel Jarre, tiene además temas nuevos o es una recopilación de sus grandes éxitos? El último disco que tenemos aquí en España suyo. A mí no me gusta lo que llamamos recopilación, porque es difícil reunir canciones que se han hecho en momentos diferentes, con inspiraciones diferentes. Pero, por otro lado, para gente que no tiene los medios de comprar toda la discografía de alguien que le interesa, pues creo que es una buena idea de tener un panorama amplio de este artista. Entonces he cogido las canciones que más me gustaban y las he reunido en un solo disco, haciendo también 3 trozos nuevos para hacer de este disco algo nuevo, no solamente un collage, sino un disco que pueda oírse del principio al final, y esto es bastante particular, me parece a mí.
No me gusta oír mucho las músicas que yo hago, pero este disco sí es particular. Vamos a terminar, Jean-Michel Jarre, esta entrevista escuchando otro poquito de ese tema Calypso, que no es tan solo una muestra de ese gran disco que él promociona por estos días aquí en España. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No deje usted, por favor, la música nunca, no solo por lo que significa para nosotros como músico, sino por esto que me ha dicho para que no se estropee. Gracias. Gracias. Muchas gracias.